Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, asistentes. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Franz Siles Salas. El día de hoy nos va a hablar de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. El doctor es formado en medicina y psicología en la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un posgrado en psiquiatría, maestría en psicoterapia y doctorado en bioética de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente es jefe de salud mental, de psicología médica y psiquiatría en la Clínica Los Olivos. Nuevamente, muchas gracias, doctor, y le damos la bienvenida a esta charla. Bueno, las gracias a ustedes, yo soy el agradecido. Buenas tardes a todos. Sobre todo agradecer porque si bien la especialidad, la psiquiatría, con todos los temas que tiene tan amplios, todavía no es tan visible, por eso siempre los psiquiatras tendemos a agradecer, más aún en fechas como las de hoy, a unos cuantos días. El 10 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental, bajo la égida, como ustedes saben, todos los que están en el área de salud, de la Organización Mundial de la Salud, que plantea este año como nuestro planeta, nuestra salud. Y en la salud mental, los esfuerzos que hacemos los psiquiatras por hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Bien, ¿desde dónde les voy a hablar ahora de esta temática? Es desde la práctica de la clínica psiquiátrica y desde también la perspectiva que hacemos en psicología o en psicoterapia, más específicamente, para contextualizar esta problemática que en la sigla en inglés de BFRB hace referencia a los Body Focused Repetitive Behaviors, las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Vamos a utilizar más en esta ocasión, a pesar de que en la literatura mundial el acrónimo de BFRB es más frecuente. Una problemática que merece ser planteada, y la verdad es que yo he seguido la sugerencia del comité organizador de abordar esta temática que tampoco es tan visible a pesar de que ha existido y sobre todo a partir del DSM-5, que es el manual, la quinta versión y la última, vigente desde 2013 del Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, ha existido una recategorización de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Antes es importante mencionar de que estaban catalogadas dentro de los trastornos del control de los impulsos. Y esto ya hablaba de alguna manera de un enfoque previo y que ahora ha sido matizado. Ahora está entre los trastornos relacionados con los trastornos obsesivo-compulsivos, pero el énfasis está en el que están relacionados, ¿no? Entrando, y vamos a la siguiente diapositiva, partimos acá de lo observable para luego integrar lo que está subyacente. ¿Y qué es lo observable? Lo observable, en el caso, ya les adelanto, vamos a repetir muchas veces a lo largo de estos minutos la palabra tricotilomanía o dermatilomanía o trastornos por excoriación, que son trastornos que son observables ya en determinado momento de la evolución clínica de un paciente y no siempre desde el inicio. Por lo tanto, tenemos la certeza de que son muy frecuentes y si ustedes ven acá
Se parte de lo observable, es decir, hace referencia a que las conductas o los comportamientos son visibles más allá de la atención interna que no es visible. Luego son repetitivos, es decir, son muy frecuentes y van de varias veces a la semana, si no todos los días, a varias veces al mes para que se presenten las lesiones. Están centradas obviamente en el cuerpo al punto del literal encarnizamiento. Es decir, ustedes han debido escuchar hablar alguna vez del encarnizamiento terapéutico, por ejemplo, ¿no? En este caso es como un encarnizamiento, es decir, una especie ya de agresión sobre el propio cuerpo. Y rápidamente nos referimos al supuesto, aquí yo quisiera referirme, supuestamente a estas alturas de la ciencia ya no somos dualistas, es decir, esa histórica dualidad que existía, que se propuso a partir de Descartes, españolizado, el dualismo cartesiano, es decir, el alma y el cuerpo. Y a pesar de que actualmente los conocimientos, por ejemplo, en la psiquiatría, muestran que esta separación o esta división solamente fue descriptiva en algún momento y que no es suficiente y que debe ser superada, pero todavía seguimos siendo implícitamente dualistas. Este es un tema que hay que reflexionarlo no solamente en las ramas de la psiquiatría, sino en otras especialidades médicas donde vale tomar en cuenta esta reflexión, porque aquello que se refería como alma o que lo que actualmente llamamos el psiquismo es algo que está muy relacionado en todo padecimiento y en toda enfermedad. Ahora, ¿de qué hablamos? Vamos a la siguiente diapositiva. Hablamos, para empezar, de la tricotilomanía, ¿no? Que es un hecho recurrente de arrancarse los pelos, que puede ser de una manera focalizada o de una manera un poco más generalizada. Luego lo vamos a precisar. Obviamente, hablamos también de que existe una pérdida irregular, apreciable en las zonas pilosas del cuerpo, normalmente el cuero cabelludo, pero podría ser cualquier otra zona que tenga vellosidad o pelos, ¿no? Entonces, y estas pérdidas se van notando no como una pérdida regular, sino zonificada, apreciable, irregular. Siempre se ve o se percibe que existe una tensión, es decir, un fenómeno permanente de tensión y de alivio. Vamos a la siguiente y acá debemos hablar más específicamente de la imagen que ustedes ven, he preferido no ponerle ningún texto, que ya son los efectos de rascarse compulsivamente la piel. Los otros nombres antiguos que tenía este tipo de afectación, que es la segunda más visible, o excoriaciones, se hablaba de excoriación emocional, excoriación psicógena, excoriación neurótica. Y es en 2013, a partir de la erupción del manual en la quinta versión, como les decía, y la última del DSM-5, que se lo reconoce como un trastorno legítimo. Antes esto estaba como una descripción casi anecdótica, y el trastorno legítimo, bueno, toma fuerza a partir de esta, a pesar de que ya habían anteriormente descripciones en este sentido, ¿no? Y iremos a la segunda, por favor. En esta, a la próxima diapositiva, por favor. La anterior. Sí. Para ver un poquito el impacto visual, porque son los ejemplos del cerebro contra uno mismo, es decir, del organismo contra sí mismo, y tienen una diferencia que no tienen la misma clínica que los trastornos obsesivo-compulsivos,
que no se derivan de un enfoque de la persona en su propio cuerpo. Un trastorno obsesivo compulsivo puede estar referido, por ejemplo, el síntoma, uno de los síntomas más comunes, contar muchas veces, repetir, hacer rituales de repetición de algunos actos, no pisar líneas, etcétera. Todos estos ejemplos que les doy del trastorno obsesivo compulsivo no están centrados necesariamente en el cuerpo. A la siguiente, por favor. El DSM-5, entonces, de hecho, en el DSM-5, si ustedes lo tuvieran a mano, van a ver que no es más es solo un párrafo en una subsección de una temática. Y por eso yo he tomado también el desafío de hablar de esto, a diferencia de los grandes temas en psiquiatría, ¿no? Que son los trastornos del estado de ánimo, con todo lo que ello implica, depresión, trastornos bipolares, las mismas psicosis, esquizofrenia o los mismos trastornos de dependencia. En este caso, se habla de un par de párrafos dentro de todo lo extenso que es el manual y que habla de las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. No incluyen, es bueno precisar, que no incluyen, como ven ustedes acá en la lista, aparte de la tricotilomanía y de la dermatilomanía, y hay otros, como los citados acá, no incluyen otros como los trastornos del movimiento estereotipado, por ejemplo, o las lesiones que vienen por una lesión propia de tipo comportamiento suicida y no se relacionan tampoco con ningún otro tipo de consumo de drogas. ¿Por qué? Porque en muchos consumos de drogas en sus fases extremas obviamente puede haber también trastornos de la piel. Y aquí están mencionadas la onicofagia, que tiene hasta el 30% de personas tienen este comportamiento de morderse las uñas. Existiría terminología ya más con denominación latina, el moriscato buccarum, que son las llagas que uno se hace, que la persona se puede hacer al morderse internamente los carrillos, es decir, las mejillas o los carrillos que son la parte interna, ¿no? Donde se pueden hacer llagas, hinchazones, lo que hace que la persona al encontrar y al buscar, porque una de las características de las conductas repetitivas es que la persona inadvertidamente y sin darse cuenta busca irregularidades en su propio cuerpo, ya sea en la piel, tocándose, buscando pequeñas excrescencias o partes un poco más duras, y ahí es donde empieza todo el comportamiento. Y al irritarse un poco la zona, en realidad aumenta la sintomatología. Entraremos un poquito más en lo que es la tricotilomanía. La próxima, por favor. La tricotilomanía, en los criterios diagnósticos, como ustedes verán acá, en el DSM-5, implica que todo esto de rascarse, de hurgarse, de lesionarse, empieza usualmente en los lugares que están al alcance de la mano del individuo. Luego, al principio esto no se hace evidente ni para la propia persona y menos para los otros, pero con el paso del tiempo llega el momento en el que se hace evidente y se determina, esto ya cuando se trabaja psicoterapéuticamente con las personas, de que existe una mala sensación, una sensación interna desagradable en la que progresivamente el mundo como que se achica, es decir, como que hay una sensación de constricción. Hacía mención hace un momento, en uno de los puntos acá de exclusión, que no se debería a un abuso de sustancias. Si es que existe un abuso de sustancias tipo alcohol o cualquier otra droga, ¿no? Empezando por el alcohol, marihuana u otras sustancias psicoactivas, si tenemos datos, o si se tiene datos de que existe algún tipo de consumo, es algo en lo que primero hay que enfocarse antes de diagnosticar una tricotilomanía, por ejemplo, y por lo tanto tratar primero.
Se dice también que este arrancado focalizado es intencionado y es para controlarse de alguna manera. En otros casos hay un arrancado que es más como automático, ¿no? Y se puede evidenciar a simple observación los puntos cortos y rotos. Esto en la anamnesis, y aquí me refiero a quien haga primeramente, que todos los médicos hacemos, un trabajo de medicina general, ¿no? Es como muy obvio. La siguiente, por favor. Luego existe el grupo de los trastornos de excoriación o dermatilomanía. Habitualmente el rostro es el lugar más habitual donde la persona se encarniza, siendo luego eventualmente, estadísticamente hablando, las piernas, los brazos o las cutículas en los dedos, ¿no es cierto? Luego existe incluso una denominación eh, más como específica cuando se habla de los dedos y las cutículas, que es la onicotilomanía. Son denominaciones que ni nosotros mismos los psiquiatras las usamos diariamente, pero están ahí. Una otra cosa a mencionar es que las enfermedades que pueda tener la persona, porque en estos aspectos trabajamos mucho con los dermatólogos, ¿no? Cuando ya hay un diagnóstico de psoriasis, diabetes, enfermedades hepáticas o renales o el mismo lupus, obviamente el diagnóstico debería dirigirse más a un efecto que va por el tipo de estas enfermedades que ustedes saben son mucho más complicadas. La siguiente, por favor. Eh, eh, Acá existen otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo que van incluso, les va a parecer a ustedes probablemente un poco raro, desde el rasurado compulsivo o innecesario. Esto se lo ve cuando ya uno entra en la clínica más profunda y más de detalle y más en la intimidad de algunos pacientes, puede existir también esto. Existe un trastorno que en la literatura psiquiátrica se lo menciona un poco más específicamente, todos hemos escuchado hablar en algún momento de nuestra formación de los tricobesoares, ¿no? Que son acumulaciones de pelos que la persona ha ingerido. Y como se va ingiriendo de a poco, son pelos que más cortos o más largos, usualmente ocurre más estadísticamente más en las mujeres, de como que de 8 o 9 a 1. Se da el síndrome de Rapunzel, que hace referencia a uno de los cuentos famosos de los hermanos Grimm, alemanes, que era un cuento hecho en 1812 y que ha servido como una referencia en lo que es medicina. En la gastroenterología, por ejemplo, se evidencia alguna vez algún tipo de molestias gástricas tipo náuseas, malestares crónicos en una paciente generalmente mujer que tiene mucha tensión y hasta que si se hacen, por ejemplo, exámenes de laboratorio, se puede encontrar algún tipo de anemia microcítica, es decir, sangrados que se van dando de a poco a través del tiempo y literalmente, así como en un cuento, en un lenguaje literario, hasta que el síntoma asoma, que puede ser la percepción del tricobesoar, que a veces van como con una cola así hasta el duodeno, y el médico psiquiatra o el cirujano, o ambos, intuyen clínicamente la cola de ese tricobesoar y, como lo dice el cuento de Rapunzel, que implicaba que era una niña secuestrada por una bruja para castigar a sus padres y que la había encerrado en una torre y que en algún momento para salir de ese su cautiverio deja crecer tanto su cabello que hacía como una especie de
de soga y por ella subía desde abajo hacia la torre un príncipe y la salva, ¿no? En este caso, actualmente nosotros podríamos hablar que ya un psiquiatra o un cirujano avesado puede encontrar este tipo de síntomas. La siguiente, por favor. Existen aspectos varios, como ustedes verán acá, las comorbilidades, ya que hay como dos columnas, la de la izquierda referida a la tricotilomanía y la de la derecha a la dermatilomanía, siendo en la tricotilomanía muy frecuente el hecho de los trastornos depresivos, más allá de estas estadísticas que ustedes ven. Y se dice que la etiología psicógena sigue siendo una teorización esta, que existirían alteraciones en las relaciones madre-hijo, una posible predisposición genética, y se han hecho estudios con determinaciones a través de las resonancias de una disminución del volumen de la zona izquierda del putamen o áreas izquierdas lenticulares también disminuidas. Son hallazgos, yo diría, ¿no? Se habla de hacer biopsias, pero bueno, la verdad es que la problemática suele ser muy definida ya de entrada. En la dermatilomanía es un poco más frecuente, hasta un 12% en la población adolescente, también con etiologías asociadas a padres autoritarios, problemática no resuelta y contenida. Hasta se habla en una teoría que no siempre es universalizable, que podría ser una especie de forma de placer, una forma así como la piel se puede convertir en una especie de órgano erótico, una manera de acceder o de resolver su sexualidad. En fin, son teorías, pero que siempre hay que encontrarlas personalizadamente. Iremos a la siguiente porque seguramente es algo que les puede interesar más a las personas sobre los tratamientos. Como ustedes verán, y casi la evidencia en toda la práctica de la psiquiatría, es que la combinación entre un tratamiento específico, si lo hay, farmacológico, con una psicoterapia, es el ideal. Ustedes pueden ver acá que en la tricotilomanía existe una mayor efectividad de los antidepresivos que están mencionados acá. Se ha intentado también utilizar la naltrexona, un antagonista opiáceo que se utiliza mucho en las adicciones al alcohol. Lo mismo en las dos patologías. Suele funcionar más en la dermatilomanía, uno de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es la fluoxetina. Obviamente por la capacidad que tienen estos medicamentos antidepresivos, pero que como sabemos los que trabajamos en el campo de la salud mental, los antidepresivos no solamente son antidepresivos, tienen otras propiedades o efectos secundarios que nosotros los utilizamos terapéuticamente, como disminuir la ansiedad, en algunos hay algunos antidepresivos que producen más sueño, otros que son como más estimulantes, entonces a tomar en cuenta esto en lo respectivo a los tratamientos. La siguiente, por favor. Existen investigaciones, aquí esta es la breve mención de un trabajo tanto de investigación como de intervención hecho en Alemania, con favorecer el acceso a las personas con este tipo de problemáticas, porque las personas que tienen este tipo de problemática tienden a no ser visibles, a ocultar sus síntomas hasta puntos extremos, es decir, empiezan a aislarse no solamente de las personas más cercanas o íntimas o de su círculo más íntimo, a veces se afecta el trabajo, el ocultar esto lleva incluso hasta una afectación de la propia vida sexual. Entonces, de ahí la importancia de esta problemática. Si vamos pasando un poco más rápidamente, por favor, ahora
tenemos, a ver, aquí nos detendremos un poquito. Simplemente una mención, porque he mencionado muchas veces el DSM-3. Este tipo de problemáticas ya han sido descritas, como ustedes verán, eh, eh, hace mucho tiempo, es decir, antes de los manuales diagnósticos y estadísticos, que el primero apareció en 1952, que se ha hecho internacional, y hasta la quinta versión, podemos decir que sí había vida antes de los DSMs, es decir, había una descripción clínica. Luego, yo lo que quisiera ver, aquí veremos un poquito, tengo encabezados también. La siguiente, por favor. Tenemos encabezados de algunas investigaciones, como ustedes verán, relativamente recientes, relativas a la tricotilomanía. La siguiente, por favor. Les paso como datos, básicamente. Sí, esta es otra investigación de la validación, haciendo enfoque desde una perspectiva psicométrica y el enfoque psicosomático que sigue siendo vigente. La siguiente, por favor. Y así tenemos unas cuantas investigaciones. Aquí verán ustedes otra en población, la siguiente, en poblaciones un poquito más específicas, ¿no? La siguiente, por favor, para optimizar el tiempo. Existen lo que se llaman los mitos sobre las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Uno, como ustedes verán, este primer mito no es así porque realmente son un grupo de relevancia clínica oculta, es cierto, pero de afecciones de la salud mental. O sea que no es algo que pueda ser solamente simplemente un mal hábito, ¿no? El segundo mito, la respuesta sería definitivamente no, pues eh, la mayoría de personas en realidad que presentaron los CRSS por lo menos una vez en la vida o subclínicamente, así que son frecuentes. Luego, refiriéndonos al tercer mito que ustedes ven acá, es que sí pueden producir daños graves en tejidos y en la calidad de vida de las personas. Luego, el cuarto mito, como ustedes ven acá, eh, digamos que si son un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, definitivamente no, puesto que las personas con estas conductas repetitivas centradas en el cuerpo, en principio no se dan cuenta de la problemática y cuando lo hacen ya los daños son serios. En los trastornos obsesivos compulsivos, sí la persona se da cuenta desde el inicio que tiene las repeticiones, los rituales, las conductas obsesivas y compulsivas, ¿no? Y por último, la respuesta al último mito es que no, pues son realmente separadas del trastorno obsesivo compulsivo. Eh, porque en el trastorno obsesivo compulsivo existe un miedo o una angustia evidente con rituales para evitar un daño considerado inminente. En cambio, acá la persona no asocia sus conductas a un daño, sino solamente cuando ya está muy avanzada la problemática. Y como les he dicho, y aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis, uh, es una problemática que va derivando en otro tipo de afectaciones ya eh, más complicadas y más enraizadas, ¿no? Como son la depresión, los problemas con el entorno social, laboral, la vida sexual y todo esto. De ahí la importancia de haber hablado de esta temática y hacerla más visible en comparación a todo lo que es la nosología psiquiátrica y de la que se habla mucho y que creo que, bueno, hablar ahora era importante. De momento esto es lo que tendría para comentarles en honor y en respeto al tiempo que se me ha asignado.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. A ver, esperemos unos minutos, tal vez si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden ir escribiendo sus dudas al grupo de WhatsApp o por el chat, o también pueden levantar su mano y se les cede la palabra. Aquí tenemos una pregunta, doctor, de María Fernanda. Dice, ¿por qué piensa usted, doctor, que se habla tan poco en el área de psiquiatría de estas conductas? ¿Y por qué cree que es importante visibilizarlas? Pienso que se habla muy poco porque, a ver, lo voy a plantear desde esta perspectiva. En comparación a los otros tipos de problemáticas eh, habituales o clásicas de la psiquiatría, la, entre comillas, competencia es pues muy desigual porque las otras problemáticas implican una sintomatología de aparición más precoz, más visible, que amerita intervenciones más tempranas y sobre las que se investiga más y por lo tanto se conocen más. Acá en este caso la problemática suele haber pasado muchos años incluso hasta que se vean y luego lo que se ve en general son otro tipo de afectaciones y en muchos casos no se llegó a ver la problemática primaria que ha podido ser alguno de estos trastornos de las conductas repetitivas. Es cierto que estadísticamente también las otras problemáticas, por ejemplo, la depresión o los trastornos del estado de ánimo son estadísticamente muy elevados, es cierto, sobre los cuales hay mucha investigación y se las ve además más fácilmente porque el experto en salud mental interviene más prontamente. En el tipo de problemática que acabamos de mencionar, en general, a muchas veces quedan tratadas por colegas del campo de la dermatología, muchas veces incluso de la medicina general, o no llegan con el prejuicio que todavía incluso existe con todo lo que es la psiquiatría, la psicología, la psiquiatría sobre todo, hasta al propio interior del mundo médico, ¿no? Probablemente ahí hay muchas de las explicaciones. En general siempre trata de ocultar esta problemática. La persona que tiene una problemática, por ejemplo, en el cuero cabelludo, puede llegar hasta usar mucho tiempo pelucas o maneras de cubrir, utilizar gorras, sombreros, turbantes en el caso de mujeres. Se recurre muy a menudo a maquillarse, a generar estrategias de ocultamiento y que muchas veces funcionan muy bien y no llegan a ver si hay personas que la asumen. Existe, por ejemplo, una fundación, la TLC Foundation, que tiene que ver con este grupo de conductas y que es un organismo no gubernamental en Estados Unidos y que está tratando de ayudar a personas con esta problemática a salir del aislamiento y de la vergüenza que esto genera en realidad. Entonces es algo que está por ahí, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado con este tipo de fundaciones que no son necesariamente médicas y que forman parte, como muchas cosas en nuestro mundo, incluso en el mundo de la ciencia, de un enfoque bastante comercial también, dicho sea de paso. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta más que dice, ¿existen poblaciones con mayor incidencia de estas conductas? ¿Y qué favorece su aparición en estos grupos? Ya. Poblaciones, como lo mencioné muy de pasada, estadísticamente hablando o epidemiológicamente hablando, más bien grupos de edad
generalmente empiezan, la tricotilomanía empieza más en la adolescencia, la dermatilomanía empieza un poco más tarde, no necesariamente en la niñez, adolescencia. La prevalencia es mayor en mujeres. Luego, no podría yo sustentar científicamente que existen otro tipo de poblaciones, como está planteada la pregunta, que estuvieran más expuestas a este tipo de problemática. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas, aparentemente. Otra vez, De acuerdo. muchas gracias por su disposición de tiempo e impartir su conocimiento con nosotros. Espero que en una próxima oportunidad podamos vernos. Un gusto, un Vale. placer haber estado. Muchas gracias, doctor. A ustedes.